La voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Dónde entra la voluntad de Dios en su vida? O sea, ¿le pide su dirección, su guía y provisión? ¿O se despierta en la mañana y decide cómo vivir el día? ¿O no lo piensa mucho? Es una de esas personas que sigue la misma rutina todos los días. Siempre cuando tenga lo que quiere, lo que cree que necesita, no piensa mucho en Dios. Y cuando pienso en eso y pienso en cómo actúa la gente sin Dios en su vida, recuerdo cuando llegué a la primera iglesia bautista. Vine como pastor asociado y había 60 diáconos y 7 hombres encargados de todo. Y ya que yo no tenía autoridad, no representaba un peligro para nadie. Me dejaban sentarme en sus reuniones. Entonces un día estaba sentado en una reunión, nunca lo olvidaré, y cayeron en una breve discusión, un desacuerdo. No lo resolvían, no podían decidirse en algo. Lo que se llevó quizás unos 45 minutos y pensé, no vamos a avanzar en nada. Entonces dije, ¿por qué no le preguntamos a Dios cuál es su voluntad en esto? Nunca olvidaré la reacción. El hombre sentado a mi derecha era abogado y dijo, deja a Dios fuera de esto, esto es un asunto de negocios. Y bueno, cuando dijo eso mi respuesta fue, ¿cómo podemos dejar a Dios fuera de los asuntos de Dios? Porque su voluntad es que vivamos de cierta forma. Su voluntad afecta todo lo que hacemos y decimos. La voluntad de Dios es nuestra guía. La voluntad de Dios es el principio mediante el cual todos debemos vivir a diario, sea quien sea. Pero si nunca le pide a Dios dirección en su vida, lo que dice con su conducta, su actitud es, puede hacerlo sin Dios. No necesito su dirección. No necesito su ayuda. Puedo lograrlo sin Él. Al vivir a diario sin consultar con Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué te complace? ¿Qué te honra? Si vivo a diario sin preguntar eso, estoy diciendo que no necesito a Dios. O quizás usted diga, nunca diría que no necesito a Dios. ¿Y qué tal su conducta? ¿Qué tal sus hábitos? ¿Se comporta como si no lo necesita o como si lo necesita? Si cree que Dios tiene una voluntad soberana para su vida, y la tiene, si cree lo que dice la Biblia acerca de Dios y de nuestra relación con Él, ¿cómo pasa día tras día sin preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga con respecto a esto? O sea, si pasamos el día sin pedirle guía y dirección a Dios, decimos con eso, puedo encargarme. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensato pensar que podemos manejar la vida sin Dios en la sociedad en la cual vivimos! Y algo interesante que deseo leer en la Sagrada Escritura. Aquí iba Jesucristo rumbo a la cruz, en Lucas capítulo 22, si desea acompañarme para leerlo. Pasó unos 30 años de carpintero, más o menos, y ahora había sido evangelista, enseñando la palabra de Dios. Y dice el versículo 39 del capítulo 22, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Allí iba, era su hogar de oración. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Porque la cruz estaba a un paso, al día siguiente. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Escuchen la oración del Hijo de Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, ¿hay alguna otra manera de que compremos la redención de toda la humanidad y eludir la cruz? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, que era el Hijo de Dios, le preguntaba al Padre, ¿hay alguna otra vía salvo la cruz? Y desde luego que no la había. Entonces, ¿qué queremos decir con la voluntad de Dios?
Si alguien le preguntara, ¿vive en la voluntad de Dios?, ¿cómo contestaría eso? No podría contestarlo sin saber lo que es. Así que escuche. La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Piense en eso. Lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga en cuanto a esto? Señor, ¿qué de mi relación con ella o con él? ¿Qué en cuanto a mi empleo? ¿En qué universidad quieres que estudien mis hijos? Señor, ¿qué de mi relación con este hombre o con esta mujer? Señor, ¿dónde quieres que viva? Señor, ¿cambio de empleo? ¿Cuándo fue la última vez que se abrió al Dios Santo, quien lo sabe todo y quiere lo mejor para usted? ¿Cuándo fue la última vez que le abrió su corazón y le dijo, Señor, muéstrame tu voluntad, ¿qué es lo que quieres que haga? Mucha gente cree que no necesita la voluntad de Dios. Están viviendo conforme a cómo quieren vivir, pero son desdichados. Muchas personas son infelices y no se vuelven a Dios porque creen ser tan listas que lo resolverán. ¿Por qué tenemos tanto alcoholismo, tanta droga, sexo, todo lo demás? La gente busca algo que satisfaga ese sentimiento interno que tienen. Buscan algo que las haga felices. Buscan algo o alguien que les complete, cuando solo Dios puede hacer eso. Dios no nos creó, no nos equipó para vivir felices, pacífica y eternamente sin Él. No nos creó así, nos creó para depender de Dios Todopoderoso. Y allí estaba el Señor Jesucristo diciendo, ¿hay alguna otra manera? Reconociendo su dependencia del Padre. Y en su vida personal, ¿con qué frecuencia le pregunta sobre decisiones por tomar? Siempre habrá decisiones, o le preguntamos o no a Dios. Vayamos por un momento a 2 de Pedro, capítulo 3. Este es un versículo bíblico muy interesante. Versículo 17. Escuche lo que dice. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, cualquiera puede tropezar y caer. Dios quiere que lo miremos a Él, que dependamos de Él, confiemos en Él. Entonces, cada día al despertar deberíamos pedirle al Señor que nos dé dirección para nuestra vida ese día. No sabe a quién conocerá, no sabe si llegará o no a su trabajo. No sabe si su esposo o su esposa estará en casa cuando llegue, o en qué desastre están sus hijos en la universidad. Es decir, vive en comunión con Dios, busca su voluntad, su propósito, su plan para su vida, o vive ella y clama a Dios cuando siente que en verdad lo necesita, cuando algo escapa de sus manos para manejarlo. Dios tiene la mejor voluntad para cada uno de nosotros. Tiene el mejor plan y no lo mantiene secreto. No hay que hacer esto y aquello para descubrir lo que Dios quiere que hagamos. Hay que preguntarle y estar dispuestos a hacer lo que Él diga. Pero la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar. ¿Debería comprar eso? ¿Debería casarme con él o con ella? Y toman decisiones por su cuenta, sin Dios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, en esos momentos críticos de su vida, tomó un momento para asegurarse, ¿hay alguna otra forma? Y claro, el Padre dijo que no, es la senda de la cruz. Entonces, ¿diría que vive por la voluntad de Dios? ¿O ha decidido que puede manejarlo todo por su cuenta? Ahora bien, recuerde esto. Por ser omnisciente, Dios tiene un plan y una voluntad para nuestra vida. Tiene el mejor plan y tiene una voluntad que nos cuadra a la perfección.
nuestros talentos, facultades, destrezas, todo encaja con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y usted dirá, pero no soy tan talentoso como otros, y eso lo entiendo. Por ejemplo, si alguien me pone en su equipo de fútbol, quizás pierdan. O si estuviera en un taller mecánico, quizás no sabría qué hacer. Para muchas cosas no soy apto. Para muchas cosas no estoy preparado. Pero usted está preparado para algo. O sea, Dios no lo excluyó a usted. Quizás usted sienta, ¿para qué está mi vida? ¿Para qué cuenta mi vida? Su vida cuenta. Porque recuerde, Cristo al morir lo tenía en mente a usted. Nos tenía en mente a todos, sin excepción. Tenía al mundo entero en mente. Y quizás diga, esto fue hace 2000 años. ¿Por qué dice que debemos orar y hablar con Él ahora? Hablar con Él a diario, escucharlo, pedirle guía, porque Dios está escuchando en el cielo. Quiere escucharnos. No hay ni un solo aspecto de nuestra vida que debamos borrar de nuestra relación con Dios. Lo necesita en todo, en su matrimonio, con sus hijos, con su empleo, con todo lo mecánico que acontece en la vida. Todos lo necesitamos. Y pasar día a día, sin leer su palabra, sin pedirle dirección y guía en nuestra vida, es decir, no lo necesito, o claro que sí. ¿Cuándo se pone de rodillas y habla con Él? ¿Cuándo le roga a Dios que le diera sabiduría y dirección? ¿Cuándo tuvo que tomar una decisión importante y dijo, Señor, no tomaré esta decisión hasta que me muestres qué hacer? ¿O solo procedió a hacerlo sin Dios? Dios Santo quiere lo mejor para nosotros. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios no quiera lo mejor para nosotros. Pero ¿se lo pedimos? ¿Buscamos su dirección? O sea, su voluntad. ¿O estamos pidiéndole algo más? Pero no importa quiénes seamos, ni dónde estemos en la vida, buscar la voluntad de Dios, su mente, su propósito, su plan. ¿Cuál es el siguiente paso que quiere Dios en nuestra vida? Tiene hijos, tiene nietos, pero ¿cuándo fue la última vez que les habló de este tema? Mucha atención. Desde muy temprana edad en la vida de ese niño, usted debe presentarles esta verdad, que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Recuerdo que desde que nacieron mis hijos me postraba junto a la cama cada noche estando en casa y elevaba esta oración. Muéstrale a Andy y a Becky tu voluntad para sus vidas. Les decía eso una y otra vez. Pídale a Dios que le muestre la voluntad para su vida. Pídale a Dios que le muestre su voluntad para su vida. Crecieron creyendo eso. Vea lo que está pasando en las universidades. Vea lo que sucede. Toda la borrachera y sexo, todo el desastre. ¿Sabe lo que buscan? Buscan algo que los satisfaga. Abuelo, abuela, mamá, papá, tienen la responsabilidad de presentarles a sus hijos a Cristo. Y no solo eso. Usted debe ser parte de sus vidas. Interfiera en sus vidas. Dé su opinión en sus vidas. Recuérdeles que sin Jesucristo no pueden triunfar en lo que Dios les llamó a hacer. Quizás ganen mucho dinero. Tal vez hagan muchas cosas. Puede que el mundo piense que son geniales. Pienso en toda la gente que no puede ni contar su dinero, pero les aseguro esto, son infelices. Sin Dios no se puede ganar suficiente dinero. Mire, cuando se vive en pecado no se puede hacer más nada hasta que no se confronte el problema del pecado. Y por eso hay tanto de todo lo otro que hemos mencionado. Dios le ama. Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Quizás usted diga, tengo 50 años y acabo de ser salvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Él le toma donde está y mire, sabe cómo vencer su pasado. ¿Borrará todos los errores? No,
pero lo que hará es facultarle para que pueda vencerlos, ayudarle a tener una perspectiva distinta de la vida, permitirle tener una relación con Cristo que le sorprenderá. Porque todo el mundo comete errores, todos pecamos, todos hemos caído a veces por algo. Dios quiere lo mejor para nosotros, hasta nuestro último día. ¿No es interesante lo que Dios tiene que hacer a veces para hacernos pensar? Y pensar con sabiduría, con sobriedad y hacer las preguntas indicadas. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y Jesucristo quiere que vivamos nuestra vida en sumisión a su voluntad, porque eso es lo mejor. ¿Cree que Dios tendría un plan para su vida que sería fatal? No, no lo creo. ¿Acaso quiere decir que su plan siempre es fácil? No. Mucha gente pasa por cosas muy difíciles en la vida. No significa que a Dios no le importe, ni que estén fuera de su voluntad, pero quiere decir que Dios les ha confiado en una situación para que dependan de Él en maneras en las que quizás algunos de nosotros no lo hacemos. Entonces, al pensar en cuál es la voluntad de Dios, esa es la pregunta que debemos hacernos todos. Entonces, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dijo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en este momento? Usted dirá, he cometido errores, así que no hay esperanza para mí. Sí hay esperanza. Comienza con confesión, arrepentimiento y la entrega de nuestra vida a Dios. Preste mucha atención. Si me escucha, diga amén. No hay desastre del cual Dios no pueda sacarle. Tal vez sea doloroso, pero le sacará adelante, porque Dios le ama, sabe por qué cometemos errores. Le aseguro que hará un desastre de su vida si no confía en que Dios le dé guía y dirección para su vida, porque nadie puede guiarle como Dios. Él lo sabe todo de usted, conoce sus limitaciones, sabe lo que ha perdido, sabe los deseos de su corazón, sabe que usted no tiene lo que tienen otras personas, pero sabe por qué le creó y quiere que se sienta realizado en la vida. No quiere que sea desdichado, quiere que se sienta realizado en la vida. Usted lo refleja si lo aceptó como su Salvador. Dios quiere lo mejor para usted. Está dispuesto a hacer lo mejor si usted rinde su vida a Él, se entrega a Él y le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Él contestará esa pregunta. Dios no se hará oídos sordos. No importa lo que usted haya hecho, dónde haya estado, con quién lo haya hecho y el desastre que haya hecho. ¿Escuchará? Si clama a Dios, lo hará. Si se pregunta lo que Dios hará por usted, preste mucha atención. En primer lugar, vea la cruz. Tanto así le ama Dios. Eso es lo que ha hecho por usted. Primero, murió para que tenga vida y la tenga en abundancia. Él murió para poder perdonarle de todos los desastres que ha hecho en su vida. Murió para poder sacarle de eso, para darle un nuevo comienzo y una nueva esperanza. Nunca olvidaré a una hermana que estaba sentada en la segunda banca un domingo. Coloqué una de mis fotografías en la pantalla. Era de un velero que había naufragado. Un hombre estaba trabajando con eso y le di la vuelta un par de veces. Y por alguna razón pensé, más vale que lo fotografíe. Le tomé una foto. Ella estaba en la segunda banca 2 semanas después y dijo, quiero decirle algo. Me conmueve relatar esto porque me dijo, he hecho un desastre de mi vida. Estaba lista para claudicar. Y dijo, cuando dijo que aquel viejo velero que volvería a navegar, Dios me dijo, y tú también volverás a navegar. Y puedo decirle esta mañana,
acabo de escuchar la verdad, eso es todo. Tal vez sea reconfortante o muy inquietante, pero les ruego en el nombre de Jesús, no ignore lo que ha escuchado, porque tiene una oportunidad de que Dios cambie su vida desde hoy. Le contaré otra historia. Compré un coche en otro estado y tuvieron que traérmelo. No es porque no podía comprarlo aquí, sino que vi lo que quería allá. Así que me lo trajeron en un camión y estaba tapado, y un hombre lo destapó. Me conmueve tanto contar esto. Cuando colocó mi auto en el garaje me dijo: «Doctor Stanley, quiero decirle algo. Estuve preso, en verdad arruiné mi vida. Y en la cárcel escuchábamos cassettes y a veces la radio». Y él dijo: «La razón por la que me alegra tanto traerle este coche es porque estaba escuchando, y Dios cambió mi vida. Para mí es un honor traerle este coche, para decirle gracias por predicar la verdad, que me llegó y me salvó». Dios le salvará a usted si lo deja. Cambiará su vida si lo deja. Y esa es mi oración. Padre, te amamos, alabamos y damos gracias porque tu meta no es juzgarnos, sino amarnos, perdonar nuestros pecados, darnos una segunda oportunidad. No dijiste que tendríamos que merecerlo, sino que nos rindiéramos. Te pido que toda persona que escuche este mensaje no pueda evadir la verdad y sea lo suficientemente sabio para entregarte su vida. Te pido por cualquier persona sentada aquí que no sea salva, que te confiese sus pecados, Señor, rinda su vida. Dales un nuevo comienzo y que cualquiera que vea y escuche en cualquier parte del mundo se dé cuenta de que estás allí también. Harás por ellos lo que dijimos pese a todo. No importa dónde hayan estado, ni el desastre hecho de sus vidas. Eres el Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, décimas oportunidades. Te pido que bendigas a todo el que se vuelva a ti. En el nombre de Jesús. Amén. La promesa y el plan. De vez en cuando alguien me dice: ¿sabe qué? Usted habló de cuán bueno es Dios y que al aceptarlo como Salvador personal, entra a nuestra vida y tenemos el Espíritu Santo y todo mejora. Pues acepté a Jesucristo como mi Salvador personal y las cosas empeoraron. Y quizás todos hemos dicho eso, de cierta manera. Creemos que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, todos tenemos esas promesas en la palabra de Dios. Y a veces parece que lo que sigue es todo un desastre después de lo que creemos que es una promesa de Dios. Y a veces no podemos explicar lo que Dios está haciendo, porque queremos hacer lo correcto, pero de algún modo no sale bien. Pensemos en Moisés, por ejemplo. Desde que dejó la zarza ardiente, obedeció a Dios, y estaba muy sorprendido de lo que había escuchado y visto, así que se fue de la zarza ardiente comprometido a hacer lo que Dios quería que hiciera, y lo hizo. Y debía decirle al faraón que dejara ir al pueblo, pues el faraón, en lugar de escucharlo, les duplicó el trabajo. Ya no solo hacer ladrillos, sino buscar la paja para hacerlos. Así que el enemigo número uno en ese momento en particular en la vida de los hijos hebreos era Moisés, porque el faraón había duplicado sus responsabilidades y sus requisitos. Moisés estaba seguro de que había hecho lo que Dios le dijo que hiciera, pero el resultado no fue el esperado. Ahora, todos experimentamos eso en la vida, cuando creemos saber con exactitud qué dijo Dios, y nos pasa lo mismo, no sale como esperábamos. Entonces, al ver este pasaje bíblico, creo que es un pasaje que describe lo que nos sucede. Queremos hacer lo correcto,
Creemos que hemos hecho lo correcto, creemos que hemos escuchado a Dios, pero no sale así. Y nos juzgamos y nos condenamos y decimos: Señor, no estabas escuchando nada. Y sentimos autocompasión y culpamos a Dios. Y entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Deseo que juntos vayamos ahora al tercer capítulo de Éxodo, desde el versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa era una gran responsabilidad y requisito. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Notemos esto, y deseo que escriba estas declaraciones. Cuando vengan los problemas, debemos recordar sus promesas, y esas promesas son vitales como parte de nuestras creencias. Vayamos ahora a Hebreos, por ejemplo, y veamos un par de versículos allí. En el capítulo 10, versículo 23, la Biblia dice: Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego, el versículo 36 dice: Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Creo que quizás todos teníamos la idea, al aceptar a Cristo: la vida está a punto de mejorar para mí, y la mayoría de las veces es así. Y quizás de algún modo es así, pero a menudo no de la manera esperada. Gente que ha vivido en pecado y desobediencia a Dios solo por haber aceptado a Cristo como su Salvador. Mucha atención. No significa que Él haya borrado todas las consecuencias. Sí significa que su nombre está en el libro de la vida del Cordero, que sus pecados han sido perdonados. Sí quiere decir que tiene una nueva vida, pero todas las consecuencias no desaparecen solo por pedirle a Cristo que nos salve. Entonces, cuando vengan los problemas, debemos recordar sus promesas. En segundo lugar, Dios le dijo, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 1, Él dice: Esto puedes esperar. El faraón sacará a los hebreos de Egipto. Y justo eso es lo que Moisés quería oír. Y esta es una promesa de Dios. Los sacará. Y luego dice: endureceré el corazón del faraón. Y ahora eso cambia toda la historia. Esto es lo que harás. Y luego me dices que endurecerás el corazón del faraón. A veces, al pasar por dificultad, nos parece que Dios obra del otro lado. Pareciera que estuviera a favor del enemigo, pero Dios siempre quiere que veamos más allá de la circunstancia inmediata. Porque Dios no solo actúa en una molécula minúscula, en un pequeño círculo. Dios obra con el panorama completo en mente. Por eso debemos aprender a escuchar a Dios con atención, porque Dios no comete errores. Y cuando le habla a nuestro corazón, y a veces la gente dice: quizás oí mal a Dios. No, no lo escuchó mal, sino que malinterpretó lo que Dios le dijo. Dios no dijo: haré todo fácil para los hebreos.
no, sino que dijo: los voy a liberar, y lo haré endureciendo el corazón del faraón. Bien, ya usted se sabe la historia. Endurecer el corazón del faraón hizo estragos en el pueblo hebreo. A veces, cuando Dios nos hace una promesa, escuche bien, no nos da los detalles. ¿Y por qué no? Pues tendría que preguntárselo a Dios. Puede cuestionarlo si quiere, pero escuche, Dios sabe cuál es su propósito y su meta siempre es por nuestro bien. Su propósito siempre es hacer algo en nuestra vida que traiga bondad y gozo a nuestros corazones, pero a veces trae dificultad, dolor y sufrimiento. No hay promesa en la palabra de Dios que nos garantice una vida sin sufrimiento, pena, dolor. Entonces debemos recordar con quién estamos tratando, con Dios, quien nos ama incondicionalmente, nos salva de nuestro pecado, no nos desamparará y contesta nuestras oraciones, pero no promete salvarnos de todo sufrimiento, pesar ni incluso de la muerte. Entonces, al ver todo esto, la promesa de Dios a Moisés fue maravillosa, pero no le dijo: será fácil, será un éxodo maravilloso, todo saldrá a las 1000 maravillas. Moisés estará sentado en la cima del mundo. No, nada de eso. Entonces, lo tercero que deseo que notemos es esto: Dios está obrando para lograr su propósito aun cuando ni siquiera lo veamos, cuando no lo entendamos. Y en Éxodo, el capítulo 7, versículo 5 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y dice: pasará esto, no te daré todos los detalles, pero recuerda que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años. Así que Dios le aseguraba lo que iba a suceder, pero no le dio todos los detalles. Y diré: haré esto. Y a veces vemos la evidencia de Dios en acción y no siempre entendemos cómo lo hace. Dios hace una promesa y usted dirá: bueno, ¿y siempre cumple Dios su promesa? Sí. ¿Pero nos da siempre los detalles? No. Porque es así como crecemos en nuestra fe, creyéndole, confiando en Él cuando no entendemos. En ninguna parte Dios promete que entenderemos. Promete cumplir su palabra. Promete que estará con nosotros. Promete suplir nuestra necesidad, pero no que siempre entendamos. A veces vemos la evidencia de Dios obrando en nuestra vida, otras veces no podemos verlo. O sea, Moisés no podía prever lo que Dios tenía en mente. Y cuando Dios le dijo: te usaré para liberarlos, y luego ve lo que pasa, es normal que lo cuestione. Señor, dijiste esto, pero debemos recordar que Dios no siempre da detalles. ¿Escuchó eso? Bueno, unos cuantos de vosotros sí. Dios no siempre nos da detalles, pues así nos damos cuenta de si confiamos o no en Él. Por lo general, cuando Dios habla de algo bueno que hará, lo que hacemos es que nuestra mente salta de hoy a lo bueno. Así que no nos gusta pensar en cuál es la diferencia entre la promesa de hoy y lo bueno de mañana. Puede pasar mucho en ese lapso de tiempo. Y lo que sucede aquí es que tomó la muerte del hijo del faraón para convencerlo de que dejara ir al pueblo. Pero justo eso fue lo que planeó Dios. Él sabía lo que tendría que suceder antes de que el faraón dejara ir al pueblo. Así que piense en todas las plagas y demás, de lo que hablaremos luego.
Pero Dios está obrando para lograr su propósito, pero no siempre de las maneras que esperamos. Entonces, lo cuarto que deseo que apunte en todo esto es que debo confiar en que Dios cumplirá su promesa. Nuestra responsabilidad no es entenderlo todo, sino confiar en que Dios cumplirá su promesa. Ese es un requisito. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que, mientras más difíciles sean nuestras circunstancias, más grande será nuestra lucha. Y en algunas luchas que enfrentamos, lo único que tenemos es su palabra, la palabra viva de Dios, la Biblia. Y lo que Dios le dijo a Moisés y lo que tenemos hoy en las Sagradas Escrituras es lo mismo. Es el mismo Dios que le dio esta promesa a Moisés, quien nos hace promesas a nosotros. Entonces, ¿qué tenía Moisés? Mucha atención. Lo único que tenía era esto: estaré contigo, estaré contigo. Dios le dijo muchas cosas, pero lo único que tenía era: estaré contigo. Y deseo que pensemos en esto. Eso es lo único que tenemos. Todo lo demás podríamos perderlo en un segundo. Todos nuestros planes podrían fallar. Nuestras posesiones podrían quemarse o estrellarse o lo que sea. No tenemos garantía de nada como creyentes, sino la presencia, el poder y el amor de Dios Todopoderoso. Solo tenemos eso. Y pienso en la gente que pasa la vida invirtiendo en esto y aquello, acumulando y acumulando. Y lo que hacen es negar esto. Tratan de obtener más seguridad. Mire, la seguridad no se encuentra en la bolsa de valores, ni en los centros comerciales, en ninguno de estos sitios. La seguridad solo se halla en la presencia del Dios vivo. Solo eso tenía Moisés. Y cuando fue a ver al faraón, lo único que tenía, y piense en esto, lo único que tenía, a este mismo Moisés lo sacaron de Egipto 40 años antes. Habían pasado 40 años, era otro faraón. No lo conocía, salvo lo que sabían de él. Y Moisés volvió, cruzó el desierto, para decirle al faraón: debes dejar ir a los hebreos. Y eso era un chiste. Piénselo. Vienes aquí con una vara de pastor de ovejas a decirme que libere a 2 millones de esclavos que están construyendo todos mis monumentos, ¿y crees que voy a escuchar eso? Y como era de esperar, no le creyó. Así que deseo que apunte esto. Número 5. Debemos recordar que Dios es el soberano del universo y todo está en su poder. Y mi versículo favorito es en el Salmo 103. Me escuchará citarlo muchas veces, pero le invito a acompañarme a buscarlo. Salmo 103, versículo 19. Él dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino. O sea, su poder, su amor, todo lo que es. ¿Qué hace? Su reino domina sobre todos. Quiere decir que el poder de Dios Todopoderoso domina sobre todo. Recuerde una de las cosas que le dijo Dios a Moisés antes de ir a ver al faraón: estaré contigo, estaré contigo. Mucha atención. Lo que Dios le dijo a Moisés nos lo ha dicho a cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo. Estaré contigo hasta el fin del mundo y más allá. Al aceptar a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida a sellarnos como hijos de Dios. Entonces, no es que hagamos esto con nuestro poder, sino que caminamos con la fortaleza y el poder. Así que es el poder de Dios. Entonces, lo que sea que le pidamos, lo que necesitemos en la vida,
Él es el Dios soberano del universo, o sea, que es capaz y poderoso para hacer lo que se necesite hacer en nuestra vida. Ahora, mucha atención, piense en esto por un momento. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, estamos de acuerdo en que Él escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, que vino a nuestra vida mediante el Espíritu Santo y nos selló para siempre como sus hijos. No podemos perdernos, sellados para siempre. Él vive en y mediante cada uno de nosotros. Su voluntad mediante el poder del Espíritu Santo. Tenemos esa relación con Él. Eso significa que tenemos la intervención de la presencia y el poder de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Tiene al Dios soberano del universo, al mismo que caminó con Moisés para que viera al faraón y pudo haberlo aniquilado en un instante de haber querido. Pero al Dios decir, estaré contigo, el faraón no pudo hacerle nada a Moisés, pues Dios estaba con él. A veces olvidamos a quién tenemos dentro de nosotros y lo que tenemos al tenerlo a Él. Así pues, tenemos la confianza de que Dios cumplirá su palabra. Lo sexto que deseo que escriba es esto. A menudo Dios tiene un plan inesperado para suplir nuestras necesidades. Dios siempre tiene una razón, una meta y un propósito. Y una de las razones por las que permite que pasemos por dificultad, dolor, rechazo y todo lo demás es para enseñarnos a confiar en Él. Para enseñarnos que en los momentos más duros y más dolorosos Dios está haciendo algo bueno en nuestra vida. Quizás al preguntarle a un hebreo en aquel tiempo, cuando venían las plagas y pasaba todo eso a su alrededor, ¿es Dios bueno? Ellos no entendían por completo todo lo que estaba pasando. Moisés sí sabía lo que estaba sucediendo porque ¿qué tenía Dios en mente? ¿Qué hizo Dios? No los dejó ir y ya. Al irse, dice la Biblia que saquearon a los egipcios. O sea, se llevaron sus riquezas. Y a veces no podemos ver lo que Dios está haciendo. Y la última declaración es esta. Dios nunca llega tarde con su liberación. Nunca tarde. Quizás oremos por mucho tiempo por algo. Tal vez pasemos por dificultad, pesar, lo que sea. Pero Dios nunca llega tarde con su liberación. Tal vez sea tarde según nuestra agenda, pero no la suya. Los hebreos esperaron 400 años. Y usted dirá, bueno, eso suena a demora. No en la mente de Dios. Porque la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios? Mucha atención. Estaba demostrándole a la nación de Israel, o sea, a los hebreos, demostrándoles algo que nunca olvidarían. Les dirían a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta el siglo XXI y más adelante, hasta que Cristo vuelva, que el Dios de los hebreos es el único Dios, Jehová, y que Él es el soberano del universo. Ese es el Dios en quien creemos y a quien servimos. Y por eso podemos cantar y alabar a Dios y no avergonzarnos de que creemos en Él en toda circunstancia de la vida. Entonces, si recuerda, cuando vengan los problemas, confiamos en Dios. No tratamos de descifrarlo. Dios nos ha dado todas estas promesas en la Biblia. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo, pase lo que pase. Nada te faltará. Te llevaré en la tempestad y tienes seguridad eterna. ¿Sabe usted cuán bendecido es? Piense en cuánto nos quejamos y cuán bendecidos somos. Y la promesa no es de cualquiera. Es del Dios soberano del universo, quien tiene el poder de bendecirnos como Él quiera.
edificarnos en la fe y hacer de nuestra vida un ejemplo y un testimonio al no creyente en su lucha. Quizás usted sea una de esas personas que está luchando hoy. Tal vez no sepa si cree o no en Dios. No puede darme una buena razón para no creer en Él. Aquí hay cientos de páginas escritas en la palabra de Dios para creer en Él. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No tal vez, no, será salvo. Esta bondad del Dios a quien servimos y en quien creemos es el Dios de gracia, amor y perdón. Le desafío, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, a que rinda su vida a Él. Quizás usted no entienda muchas cosas de la Biblia. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Tal vez no lo hubiera hecho de esta manera u otra, pero es a la manera de Dios, que es perfecta, porque Dios sabía lo que buscaba. Él perdonará su pecado si se lo pide, no porque usted vaya a ser mejor, ni por las promesas que le haga, sino porque el Hijo de Dios murió en la cruz, dio su sangre y salva a todo aquel que clama a Él. Así como el ángel de la muerte pasó por Egipto y sin sangre en los dinteles habría muerte, hoy, si no lo acepta como su Salvador, si no cree en la sangre de Cristo, no cree en la crucifixión, no cree en el Señor crucificado, un día se presentará ante Dios a dar cuenta y todas sus excusas serán nulas y en vano. Le invito a pedirle a Cristo que le salve y déjelo que cambie hoy su vida y la gobierne para siempre. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por la maravilla de tu palabra, por la manera en que obraste en la vida de tus siervos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Te pido que nos recuerdes una y otra vez, Señor, cuando sea necesario, que tú nunca cambias. Dijiste que no cambiabas y no lo harás. Tenemos el gran privilegio de clamar a ti en cualquier y cada circunstancia de la vida. No tienes un oído sordo a tus hijos. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos hoy, porque tenemos el privilegio de clamar a ti y la seguridad de que nos escucharás. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo experimentar paz interior? Si alguien le pregunta, ¿qué es paz?, ¿cómo la definiría? Paz es más que una palabra, es más que una idea, más que un sentimiento. La paz es un gran don de Dios que Él da a todo el que esté dispuesto a rendir su vida a Él y andar en sus caminos. Y le pregunto, ¿tiene paz en su corazón? ¿Puede decir con franqueza que tiene paz en su corazón o enfrenta conflictos? ¿Conflictos en cuanto a qué? Conflicto por muchas cosas. Así que preste mucha atención. Le daré 8 afirmaciones. Querrá que sean ciertas en su vida porque Dios provee la idoneidad para que lo sean. Así que espero que las escriba. Cada una es importante. Si quiere paz verdadera en su vida, pase lo que pase, escríbalas, aplíquelas en su vida. Y usted dirá, ¿qué quiere decir con eso? Practíquelas. ¿Qué dice? Al practicar la verdad, adquirimos lo que da la práctica, o sea, un gran sentido de paz. O tenemos paz, o tenemos que enfrentar conflictos. Si no tenemos paz, tenemos conflicto. Así que es muy importante escribirlas desde la primera. Le daré estas afirmaciones. Experimentamos la presencia y la paz absoluta de Dios al poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Esto resuelve de una vez y para siempre
¿dónde pasaremos la eternidad? Esa es una pregunta que todos debemos encarar. ¿Dónde pasaré la eternidad? Porque todos moriremos y todos enfrentaremos el juicio. ¿Tiene paz en su corazón en cuanto a su relación con Dios? Y no tiene que pensar en lo que sucederá cuando muera. Mucha gente vive años preguntándose, a sabiendas que no están bien con Dios, y se preguntan qué pasará el día que mueran. La manera de resolver eso es pedirle a Dios que perdone sus pecados y entregar su vida a Él, rendirse a Él y decirle: Señor, quiero que me des sentido de propósito en mi vida, comenzando con el perdón de mis pecados, y te entrego mi vida como mi Salvador y Señor. Necesito un propósito, Señor, un propósito divino. Necesito un sentido de seguridad en mi vida. Quiero caminar contigo para ver a dónde me llevas. Entonces, la primera afirmación, poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal, resuelve de una vez y para siempre dónde pasaremos la eternidad. ¿Sabe dónde pasará la eternidad si Dios le llama a su presencia hoy? La segunda afirmación es esta: al creer que Dios tiene el control soberano de todo, lo que nos incluye personalmente, creer eso quita cualquier temor y ansiedad por nuestra seguridad personal. O sea, cuando creemos la verdad, que Dios tiene el control, pues dice la Biblia que Dios tiene el control de todo. En el Salmo 103, versículo 19, su reino domina sobre todos. Y cuando creemos que eso es cierto, podemos tener paz. Pero si no lo creemos, sabemos que más nadie está al mando, y nosotros no estamos al mando. Y entonces tenemos que preguntarnos: ¿me preocupa dónde pasaré la eternidad? ¿Puedes resolver eso y tener paz al respecto? ¿Estás seguro de que sabe quién tiene el control? Si lo sabe, si ha resuelto ese asunto, no tiene por qué preocuparse al respecto, ¿verdad? Y quizás diga: pues no puedo controlar lo que haga el mundo. No. ¿Pero cree que Dios tiene el control de su vida? Él dice que tiene dominio sobre todo. Y quizás usted diga: ¿por qué permite entonces que pasen ciertas cosas? No sé por qué permite que sucedan ciertas cosas, pero sé esto, que cuando dice su reino domina sobre todos, domina sobre todo. Y a menudo lo que cuestionamos en lo personal, tarde o temprano vemos lo que Dios estaba haciendo. No siempre, pero a menudo es así. Entonces yo le pregunto: si Dios no tiene el control de su vida, ¿quién lo tiene? ¿Usted lo tiene? En verdad no, no en el mundo donde vivimos. Pero Él dice que su reino domina sobre todo, o causa que las cosas sucedan, o las permite o evita que ocurren. Pero en su caso, ¿cree que ha entregado su vida a Dios y por tanto Él tiene el control de su vida? Si cree que Dios tiene el control de su vida, tiene derecho a estar tranquilo al respecto y a tener paz, pues lo que sea que Dios permita es por nuestro bien. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios tiene el control de todo. Y si alguien decide vivir en desobediencia ante Dios, Él lo permitirá. ¿Se cruzará de brazos? No. Mandará suficientes avisos, penas, suficientes cargas y problemas, pruebas, para captar la atención de la persona. Si ignoran sus intentos por captar su atención para darles la paz, sufrirán las consecuencias. Mucha gente lleva vidas atribuladas, muy infelices, sin paz, con constantes problemas y pruebas por no creer que Dios tiene el control. No están al mando, pero intentan estarlo, y eso no funciona.
La tercera afirmación: confiar en que el Señor suple todas nuestras necesidades. Eso elimina nuestras preocupaciones diarias en cuanto a no tener lo suficiente. Anote eso. Confiar en que Dios suple todas nuestras necesidades elimina nuestras preocupaciones diarias en cuanto a no tener lo suficiente. Y Pablo dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es una promesa de Dios. Él se encargará de cualquier necesidad que tengamos si vivimos en obediencia delante de Él. Mire, no podemos tener paz verdadera preocupándonos por el dinero. No podemos tener paz preocupándonos por lo que sea. Y alguien dirá, bueno, todo el mundo se preocupa por algo. No siempre. ¿Tenemos todos alguna razón para preocuparnos? En realidad no. Podemos pensar en ciertas cosas que nos desagradan, pero preocuparnos es encargarnos de todo el peso y la carga, llevarlo sobre nosotros y esperar lo mejor. Si vive esperando lo mejor en esta sociedad, está en problemas. Porque esta sociedad no le promete paz alguna, ni promete darle nada en verdad. Así que se trata de paz verdadera, paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia. Paz que prevalece al pasar por toda clase de dificultades, penas, problemas. Dios quiere que sus hijos estén en paz con Él y los unos con los otros. ¿Y puede hacerlo? Claro que sí, porque la paz es un don que Dios nos da. Al pensar en la Navidad, cantamos de paz. Es sorprendente lo que cantamos y no creemos, o lo que cantamos y no experimentamos. A menudo es porque vivimos en desobediencia a Dios o no confiamos en Él. Si en verdad confío en Dios y pienso esto: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O es cierto o no lo es. O Dios dice la verdad o es un mentiroso, una de dos. Y Dios nos promete paz. Esa paz se basa en nuestra fe y en nuestra obediencia a Él. Y a veces la gente dice: bueno, pero yo no tengo nada de eso en mi vida. ¿Pero qué clase de vida lleva? No puede tener una vida impía y desobediente y esperar que lo mejor de las bendiciones de Dios fluyan en su camino. No funciona así. La paz está disponible para quienes están dispuestos a creer en nuestro corazón que Dios suplirá todas sus necesidades. Afirmación número 4. Mantener la conciencia limpia escuda y protege nuestra paz con nosotros mismos. Muy, muy importante. Pablo habló de tener una conciencia buena y limpia. Cuando es así, nos protegerá y guardará nuestra paz. Y entonces pregúntese: ¿tengo la conciencia limpia? Mire, o la tengo o no. Y se libra una batalla en la vida de quienes viven en desobediencia a Dios. Y Dios quiere que tengamos paz en nuestros corazones. Eso nos ha provisto. Él dijo: mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces yo le pregunto: cuando no tiene paz, cuando está nervioso y molesto por algo, cuando tiene dificultad con su conciencia, por ejemplo, y no sabe lo que sucede, ¿qué hace? Mire, solo tiene dos opciones: o acude a la verdadera, que es Cristo, o la que da el mundo a cambio, y el mundo no puede sustituir la paz de Dios Todopoderoso en su vida. Entonces, ¿tiene usted paz? ¿Y qué hay de su conciencia? ¿Hay algo en su vida que debe confrontar? ¿Algo que sigue resurgiendo, de lo cual dice: olvídalo? Pasa esto. Al principio piensa: lo olvidaré, y trata de olvidarlo. Así que tiene que fiestear un poco, y quizás eso lo ayude.
Así que pasa de una cosa a la otra, hasta que termina atrapado por sus propias acciones, pudiendo tener paz absoluta si confiara en Cristo. Y veamos la siguiente afirmación, la número 5. Aceptarnos como Dios nos creó nos protege de que tratemos de cambiar algo que está fuera de nuestro control. Y quizás diga, yo no hago eso. Y recuerde, en 1 de Corintios capítulo 12, Pablo habló de los dones espirituales, etc. Qué diferentes somos y cómo Dios nos ha dado a todos dones distintos. Al aceptarlo como Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos permite usar los dones que Dios nos ha dado de manera provechosa. Entonces, pensemos en eso y en las cosas que la gente cambia. Por ejemplo, las personas son muy infelices. A menudo son muy desdichadas porque no pueden aceptar la manera en que Dios los creó. No nos dio a todos los mismos dones. Hay gente que, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tocar el piano? ¿A quién no le gustaría pintar? Como a otros que son talentosos al hacerlo. Muchas personas son dotadas de varias formas, pero la pregunta es, ¿está tratando de cambiar algo en su vida sobre lo cual no tiene control? ¿Y qué hace eso? Lleva a la gente a beber, hace que sea difícil convivir con alguien más, lleva a la gente a hacer cosas indebidas, lleva a relaciones indebidas por estar muy inconformes con la forma en que Dios les creó. Y piensan, si cambio esto, entonces todo cambiará. Si cambio esto en mí, alguien me amará. Si cambio esto en mí, creerán que me va bien. Cambian. Pero hay cosas que Dios no quiere que cambien. Ahora, creo en lucir, hacer y ser lo mejor que uno pueda. Eso no siempre es posible. Pero al menos debemos intentarlo. Representamos a Cristo. Luzcamos. Hagamos. Seamos lo mejor posible. No podemos lucir como otros, ser como otros, vestir como otros. Pero Dios quiere que estemos satisfechos con Él, con lo que ha hecho y lo que está haciendo en nuestra vida. Dios nos ha creado tal y como somos, por la razón de la cual nos creó, y quiere que seamos felices y que tengamos paz. Y eso no significa que no tendremos problemas, penas, porque hacernos crecer es parte del proceso, edificarnos, enseñarnos a ser obedientes. Todos cometemos errores, pecamos contra Dios. ¿Y qué hace Él con paciencia? Nos perdona y nos dirige por el buen camino. Pero si no escuchamos la corrección de Dios y actuamos a nuestra manera, no tendremos paz alguna. Así que Él nos da diversos dones espirituales. Por ejemplo, a algunos les gustaría ser grandes artistas o grandes emprendedores. Mucha gente tiene ideas de toda índole. Pero ¿cuál es la pregunta? Señor, ¿qué planeaste para mí? Me pregunto si hay quienes temen contestar esa pregunta. Señor, ¿qué querías para mí? ¿Qué planeaste para mí? Si queremos tener paz, tenemos que estar de acuerdo con Dios en lo que Él escoja es la mejor idea. La siguiente afirmación, la número 6. Tener un sentido de propósito en la vida nos protege de la plaga del vacío. Y mucha gente se siente muy vacía. Me encanta lo que dijo Pablo. Porque somos hechura suya. O sea, Dios nos creó, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios está muy involucrado en nuestra vida, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es decir, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, al pensar en eso y en toda esa idea de sentirse vacío, hay mucha gente que se siente vacía. No pueden decir por qué.
solo saben que son infelices y se sienten vacíos. Por eso van al mundo para tratar de llenar ese vacío. Un trago de esto, de aquello, ella, él, lo que sea, tratando de llenar el vacío. Hay una sola cosa que llena el corazón de quien sea, y es la presencia de Cristo y la expresión de su vida en nosotros y mediante nosotros. Eso es lo que trae a nuestra vida seguridad absoluta, y eso es lo que nos da un sentido de plenitud. La Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, no del vacío. ¿Diría usted que se siente vacío por algo? ¿Se siente vacío por sus días, por el empleo que tiene, por sus hijos? ¿Hace falta algo en su mente? ¿O tiene una relación con Cristo y pone su mirada en Él para que llene su vacío? Y quizás usted diga, ¿pero cómo llena mi vacío? Y yo le diré cómo. Mientras más cercana sea nuestra relación con Él, al hablar con Él, al escucharlo, al obedecerlo, al hacer lo que quiere y como quiere que lo hagamos, al usar los dones y talentos que nos ha dado, mientras más cerca estemos de Él, más paz tendremos. Y entonces pregúntese, ¿soy una persona pacífica? ¿Tengo paz en mi vida? Todo eso es esencial y cierto. Desde luego, un sentido de competencia, o sea, sentirnos aptos y capaces en la vida, nos protege de fracasos causados por el sentimiento abrumador de incompetencia. Y a menudo la gente fracasa por sentirse incompetente, y sentirse competente significa sentirse capaz, apto, calificado, idóneo, listo para hacer lo que se supone que haga, lo que Dios le haya llamado a hacer. El sentido de incompetencia hace que dudemos de nosotros mismos. Dios quiere que sintamos su suficiencia en nuestra vida. Mucha atención. Dios nunca nos llamará a hacer algo para lo cual no nos prepare. Y en 1 de Corintios capítulo 12, Pablo menciona todas esas cualidades y los dones espirituales. Piense en esto. Usted tiene un don espiritual. Cuando aceptó a Cristo como su Salvador, preste mucha atención. El Espíritu Santo vino a su vida y en ese momento comenzó a actuar en su vida utilizando ese don espiritual, cualquiera que sea. Y Dios desea equiparnos para que alcancemos su propósito y voluntad para nuestra vida. Dios quiere que tengamos paz, quiere que estemos preparados, quiere que podamos llevar una vida que lo personifique a Él, que muestre la existencia de Cristo en nuestra vida. Así, compartimos nuestra fe y testimonio. Al ser obedientes a Dios, al andar en su voluntad con sus dones, entonces damos testimonio a otros de que Cristo nos facultará, de que nos mostrará qué hacer, nos preparará para hacerlo, nos dará lo necesario y podemos vivir en paz. Él tiene lo mejor para nuestra vida y la única manera de ser felices y tener paz es cuando andamos en esa paz. Así pues, vayamos a la última afirmación, la número 8. Tener un sentido de pertenencia nos protege del doloroso sentimiento de rechazo y desprecio. Cristo dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Pero muchos no acuden a Él, así que no tienen paz. Todos nos hemos sentido rechazados por alguien en algún momento en nuestra vida, ¿verdad? ¿No está de acuerdo en lo que es sentirse rechazado por alguien? Sobre todo alguien a quien ama, a quien respeta, a quien honra. Se siente rechazado por ellos, se han alejado de usted. Dijeron palabras de rechazo, y esas son palabras dolorosas. El rechazo es una actitud dolorosa, es un sentimiento doloroso. A veces puede que lo sintamos sin haber sido rechazados. Pero si el sentimiento está allí, el dolor también.
y como resultado reaccionaremos. Nos sentiremos heridos, enojados, vacíos. Pero para tener paz en su corazón, debe vencer el sufrimiento de rechazo. Piense en esto. Si todo el mundo le rechazara, ¿sería un rechazado? La próxima vez que sienta que no es valioso, solo tiene que poner su mirada en una cosa. ¿Qué es? La cruz. Vea la cruz. ¿Cuán valioso es usted? Es tan valioso que Dios clavó a su Hijo en aquel viejo madero para darle al mundo el amor que no merecemos, pero que Él quiere que tengamos. Cuando se sienta rechazado, no deseado, no amado, abandonado, recuerde quién le ama. Quien le ama puede saciar cada necesidad en su vida y cada deseo de su corazón si decide andar en obediencia a Él. Comienza con humillarnos ante Dios y decir: Padre, quiero confesar mis pecados, quiero reconocer mi desobediencia, mi rebeldía, mi falta de fe, y te pido que me perdones, no porque lo merezca, sino por lo que hiciste en la cruz. Te pido que me perdones y desde hoy te rindo mi vida y quiero que vivas mediante mi vida. Quiero esa paz que dijiste que sobrepasa todo entendimiento. Quiero lo que ofreces y te entrego mi vida para que me llenes de tu paz. Quizás usted diga: ¿funcionará en mi vida? Para toda vida. Y mi oración por usted es: ¿no tiene paz en su corazón? Sé que no si vive en pecado. ¿Qué está haciendo en su vida para ganar paz? No funcionará. Le costará dinero, penas, problemas, pruebas. Puede costarle su empleo, su salud. Pero si está dispuesto a rendirle su vida a Cristo y a decirle que quiere la paz de la cual dijo: mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si usted quiere esa paz, es suya de solo pedirla y rendir su vida a Él. Dios está más que dispuesto a dársela. Padre, cuánto agradecemos por tu paciencia, dispuesto a perdonar una y otra vez. Deseas lo mejor para nosotros, nos das lo mejor, nos das guía para cada dirección que tomamos. Te pido que el Espíritu Santo grabe esta verdad en lo profundo de nuestro corazón y nos ayude a reconocer que estas verdades son ciertas, o habrá dolor, desilusión, dolor, pena, sufrimiento, vergüenza y todo lo demás. Te amamos, te alabamos, te bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén.